En este problema, se nos dan 4 vectores de fuerza en el círculo unitario, y se nos pide que determinemos la fuerza y dirección resultantes. Para hacer esto, escribiremos cada uno de los vectores en forma de componente, encuentre la suma de los vectores, luego determine la magnitud y la dirección para responder la pregunta. De nuevo, el primer paso es encontrar la suma de los 4 vectores de fuerza. Para hacer esto, observe cómo la fuerza en newton sería la magnitud, y el ángulo es la dirección, lo que significa que puede escribir cada uno de los vectores en forma de componente, ya que si un vector forma un ángulo θ con el eje x positivo, entonces la componente x es igual a la magnitud del vector v por coseno θ, y la componente y es igual a la magnitud de v por seno θ. Entonces, para ahorrar tiempo, ya he escrito esto. Para el primer vector, observe cómo la componente x es 40 veces coseno 165 grados. Para el segundo vector de fuerza, la componente x es 45 veces coseno 240 grados. Para el tercer vector, el componente x es 60 veces coseno 45 grados. Y para el cuarto vector, tenemos 70 veces coseno 295 grados. Y para el componente y del primer vector de fuerza, tenemos 40 veces senoidal 165 grados. Para el segundo vector de fuerza, el componente y es 45 veces senoidal 240 grados. Para el tercero, tenemos 60 veces seno 45 grados. Y finalmente, para el cuarto, el componente y es 70 veces senoidal 295 grados. Entonces ahora necesitamos agregar los componentes x y en la calculadora en modo grados, y seguiremos adelante y mostraremos esto. La calculadora ya está en modo grado. Para agregar los componentes x, ingresamos 40 coseno 165. Más 45. Coseno 240. Más 60. Coseno 45 y finalmente más 70. Veces coseno 295. Entrar. A 4 decimales, tenemos 10.8727. Y ahora hacemos lo mismo para los componentes, y simplemente cambiando la función coseno a la función seno. En esta calculadora, podemos presionar secant más enter y simplemente cambiar los cosenos a senos. Entonces cambiamos el coseno a seno aquí, y 2 más a la derecha. Observe cómo obtenemos aproximadamente 49,6335 negativos. Se nos dice que redondeemos la respuesta a 2 decimales, pero estoy usando 4 decimales aquí porque ahora tenemos que encontrar la magnitud y la dirección de esta fuerza resultante. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Además, observe los vectores en el cuarto cuadrante porque el componente x es positivo y el componente y es negativo. Comencemos por determinar la fuerza resultante determinando la magnitud del vector resultante, que es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de 10.8727 más el cuadrado de negativo 49.6335. Y ahora volveremos a la calculadora. A 2 decimales, redondeamos a 50.83. Entonces 50.83 es una fuerza resultante en newtons. Y ahora necesito encontrar la dirección determinando el ángulo θ donde tangente θ es igual a y dividido por x. Tomamos la tangente inversa de ambos lados de la ecuación. Tenemos θ es igual a tangente inversa o arcotangente de y dividido por x, que, en nuestro caso, es negativo 49.6335. Dividido por 10.8727. Y ahora volviendo a la calculadora, sabemos que estamos en modo grados, por lo que presionamos secant más tangent para la tangente inversa, y luego ingresamos el cociente. Entrar. Y tenemos aproximadamente 77,64 grados negativos. Ahora, si echamos un vistazo al plano de coordenadas, acabamos de encontrar este ángulo aquí. Este no es el ángulo que queremos.
Porque recuerde, la dirección de un vector se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario. Queremos dar la dirección como este ángulo aquí. Así que hay un par de formas de hacer esto. Podemos tomar 360 grados y restar 77.64 grados. O simplemente agregue 360 grados a 77.64 grados negativos. Esto nos da 282.36 grados para la dirección del vector resultante, que llamamos ángulo θ. Espero que hayas encontrado esto útil.